Hola y buenos días con todos. Eh, Quiero darles la bienvenida a este Smart Talk. El día de hoy tenemos un tema súper interesante acerca del turismo, que es la economía digital y además cómo ésta se empieza a aplicar dentro del turismo. Nos acompañan dos grandes expertos. Mi nombre es Cristian Arteaga, soy el director de Smart Tourism and Hospitality Consulting. Smart es una red colaborativa de innovación en turismo. Nosotros trabajamos a través de diferentes alianzas, asociaciones, con grupos que son tanto empresas como organizaciones, instituciones académicas y expertos, llevando pues a la audiencia latinoamericana actualizaciones sobre lo que viene desarrollándose en el turismo global. Y en esta oportunidad, como les mencionaba, nos acompañan dos importantes expertos de este ámbito. Uno de ellos es Jean-Pierre Duchens, el CEO de Sant. Jean-Pierre es francés originalmente, pero se encuentra actualmente basado en Francia y nos acompaña hoy con un tema súper interesante acerca de lo que son las plataformas digitales o las plataformas de intercambio de monedas digitales y cómo estas además están siendo relevantes para el turismo. Por otro lado, nos acompaña Jimmy Pons, un experto muy reconocido también en todo lo que es el turismo y la transformación digital, aunque Jimmy dice que no es experto porque ser experto en temas que cambian cada 5 minutos es algo difícil, pero en realidad nosotros lo reconocemos bastante en el medio como una de esas personas que nos da algo de luz también para lo que es el turismo y nos estará hablando también de lo que son los NFT y que es una de las nuevas tendencias digitales que ahora se suma a esta autopista digital del turismo. Les doy la bienvenida a ambos, muchísimas gracias por estar en este programa y le doy la bienvenida también a esas personas que se conectan de diferentes partes de Latinoamérica con nosotros. Buenos días Jimmy, buenos días Jean-Pierre. Buenos días, buenos días. Hola Cristian, hola Jean-Pierre, placer. Igual. Bueno, vamos a empezar la presentación del día de hoy, eh, conociendo un poco del trabajo que nos presenta Jean-Pierre y todo lo que vienen desarrollando desde su empresa, Sant, en diferentes locaciones a nivel global. ¿Cuál es la propuesta que lleva y presenta en este momento al turismo y a la economía como tal en esta plataforma digital? Jean-Pierre, veíamos de que el gobierno de Chile ha optado también por empezar a hacer los pagos de sueldos y salarios a través de criptos. Entonces hay muchas cosas interesantes porque también vimos de que se lanza el primer vuelo digital, eh, o el primer vuelo con NFTs, entonces estoy seguro que vamos a tener una interesantísima conversación el día de hoy. Bienvenido Exacto. Jean-Pierre y bueno, Jimmy, te invito mientras Jean-Pierre nos presenta esta exposición, a que podamos apagar las cámaras y el audio para que pueda él en este momento empezar. Gracias. Bueno, como mencionaba Cristian, en Chile, bueno, en Chile a nivel global se ha hecho bastante relevante el tema de lo que es la transformación digital ligada a plataformas transaccionales y estas plataformas también sustentadas por lo que es, digamos, blockchain. Esto es bastante interesante y nosotros como Soldev y SAN hemos trabajado bastante en este tipo de proyectos, lo que es Latinoamérica y ahora últimamente más fuertemente lo que es Francia y Luxemburgo. Entonces para esto, a modo de introducción, yo pertenezco a Soldev, que es una consultora que se originó en Francia, pero que tiene fuerte presencia en los últimos años acá en Chile, Colombia, Perú, y también hemos estado incursionando un poco en lo que es Argentina. Bueno, a pesar de que es un poco complicado últimamente en Argentina por el tema impositivo, pero de todas maneras hay bastante talento allá y ciertos negocios que son bastante interesantes, como lo que es bancos 100% digitales que han ido avanzando bastante. También hemos estado en conversaciones con lo que es Brasil, donde también fuertemente han impulsado el tema de la primera stablecoin y moneda digital en lo que es la banca. Entonces, bastante interesante lo que está pasando en Latinoamérica y Centroamérica, como ya saben, con El Salvador. Entonces, hemos estado incursionando bastante con ese tipo de proyectos, sobre todo también en el tema del turismo con mi socio Christoph, Cristian
ya conoce. Y en paralelo, yo también conformé una empresa, digamos, que se especializa en lo que es consultoría referente al mundo blockchain, pero también desarrolló un producto o un par de productos que lograron, digamos, recaudar en crowdfunding acá en Latinoamérica, específicamente en Chile, lograron recaudar exitosamente una ronda de pre-sale y ahora se logró, digamos, este producto que es un exchange con un CryptoBot, vender a una empresa francesa y hacer, digamos, un partnership en ese sentido, aparte, digamos, de vender esta parte de la tecnología. En sí tenemos bastantes clientes a modo general, temas de banca, temas de, de lo que es otras consultoras también, temas de turismo, universidades también. Apoyamos también a consultoras que trabajan en el gobierno, específicamente en el ámbito de turismo, masificación de tecnología. Así que por ahí tenemos algo de experiencia que puede ser interesante. En cuanto a partners tecnológicos propiamente tal, trabajamos bastante con lo que es Amazon Web Service. Contamos con nuestra infraestructura principal y la que ofrecemos también a nuestros clientes, lo que es Amazon Web Service, pero también, digamos, utilizamos otras clouds que son bastante potentes, como lo que es Azure. También ahora últimamente en Chile está bastante fuerte lo que es Huawei Cloud. También Alibaba se está posicionando por ahí un poco y es bastante interesante este tema de la multi-cloud, que podríamos hablar en otra ocasión, pero por mencionarlo es bastante interesante. También tenemos pagos con lo que es plataformas de pago y pasarela de pago, con lo que es blockchain, flow y un híbrido entre pagos, digamos, con monedas fiduciarias y lo que es monedas cripto. También trabajamos bastante con Ethereum y el consorcio de Ethereum para lo que es en blockchain, smart contracts, para los que no conozcan, estos contratos inteligentes. Estamos asociados también con la Cámara de Comercio Santiago, la ASECH, que es la Cámara de Comercio alemana acá en Santiago. Disculpe, la Cámara de Comercio alemana y la ASECH. Kaleido, que es un consorcio para el tema de gobierno de lo que es blockchain, que también es bastante potente en lo que es gobierno con tecnologías como Corda, por si han escuchado por ahí. Criptocompra también, que es para realizar pagos con criptoactivos. Y también, digamos, tenemos un partner estratégico que es BioStartup, que es una empresa que se dedica a hacer crowdfunding tradicional, pero nosotros también estamos trabajando con ellos en lo que es un mercado secundario de criptoactivos para, digamos, poder realizar, una vez que uno realiza el crowdfunding y se reparten, digamos, las acciones hacia los distintos inversionistas en este caso, y ellos puedan vender esas acciones de manera más fácil, más transparente. Estamos desarrollando un mercado secundario, pero que tokeniza, digamos, esas acciones con security token para poder, digamos, intercambiarlo más fácilmente entre los distintos usuarios. Debido a que actualmente las plataformas de crowdfunding de Latinoamérica, si uno quiere vender su activo, es bastante complejo porque como no es una IPO como pasa en Estados Unidos, que es más cómodo, digamos, y hay más facilidad para vender ese tipo de stock. Acá en Latinoamérica es un poco más informal y uno tiene que estar en contacto, digamos, del boca a boca o presencialmente con la persona para poder vender esa acción, y con este mercado secundario se solucionaría eso. Entonces es un proyecto bastante interesante que estamos avanzando. En cuanto a las tecnologías que están, digamos, pegando fuerte o tomando bastante presencia últimamente, aquí quise mostrar un cuadrante o una gráfica que es de Gartner, que muestra, digamos, la curva de adopción de tecnología desde la parte más temprana o cuando, digamos, hay una ilusión o una noción de eso, hasta la parte donde las expectaciones, que es la parte más alta de la curva, empieza a ser bastante llamativa y se empieza a conocer,
hasta ya cuando empieza a adoptarse esta tecnología y la gente empieza a desilusionarse porque empieza, digamos, a tomarle el peso a lo que significa esta adopción, y después la curva empieza a subir otra vez cuando uno empieza ya a dominar, digamos, esta tecnología y empieza a utilizarla en casos de uso más concretos. En esta curva, o por esta curva, ya pasó lo que es blockchain hace un tiempo. Inicialmente estuvo acá, digamos, después empezó a subir, la gente tenía mucha expectativa en el año 2017 cuando fue el boom de Bitcoin, y después, digamos, empezaron a haber muchos fracasos o muchas empresas, digamos, que no lograron eh, salir a bolsa o tener, digamos, el éxito que pretendían, como pasó, digamos, la crisis .com del 2000-2001, con el boom de las páginas.com. Y después de eso, blockchain, al igual que otras tecnologías, bajó y volvió a subir y ya está en una etapa mucho más consolidada. ¿Qué nos resume, digamos, esta gráfica actualmente? Que indica que los principales conceptos que están, digamos, dentro de los próximos 2, 5 o incluso hasta 10 años, tomando bastante relevancia, el tema de tecnologías que están relacionadas, como saben todos, con el distanciamiento social por el tema de la pandemia, el pasaporte sanitario y sus distintas, digamos, validaciones, algo muy importante para el tema de movilidad entre regiones, países, estados, para el tema de turismo, algo bastante relevante. El yo digital, que es cómo yo digitalizo todo digamos, mi arsenal, toda mi información que yo tengo en Internet en una sola red, sin necesidad de que yo, si voy de un sitio a otro, tenga que por ejemplo, registrarme otra vez o ingresar mis datos constantemente. Con este tema del yo digital es bastante interesante porque mantendríamos, digamos, una identidad unificada en una red compartida, en este caso puede ser una red blockchain, y todos los sitios que estén asociados a esa red, sean sitios de turismo, sitios de finanzas, etcétera, podrían contar o tomar nuestra información y desplegarla siempre y cuando nosotros la autoricemos con nuestra identidad, con nuestra llave privada. Entonces, la información, digamos, en ese caso siempre va a estar encriptada en Internet, en esta blockchain. Los demás sitios van a poder verla, pero no van a poder traducirla. Y nosotros con nuestra autorización, que puede ser, digamos, biometría facial, reconocimiento de voz, huella digital, o una llave física, o una combinación de ambas, dependiendo de lo que solicite alguna de estas web, podría desencriptar esa información y habilitarla para el sitio web sin necesidad de que el sitio web tenga que hacer algo una vez ya está conectado, digamos, a esta red. Entonces, ese es un concepto que quise destacar porque es bastante interesante, ya que engloba muchos casos de uso tanto para el turismo y otra industria. También el tema de inteligencia artificial es bastante interesante, ha tomado bastante peso. La ciudad inteligente, como lo que se planteaba también en El Salvador por el presidente David Bukele, que es bastante potente, digamos, ese concepto y tener este tema del Solar City y todo eso, o también por Elon Musk de Tesla. La arquitectura compuesta bastante también interesante, o sea, hay bastante que hablar, pero son conceptos mucho más técnicos, o sea, podríamos tener digamos, una charla aparte de este punto. Y digamos, qué tecnologías específicas pueden sustentar, digamos, estos casos de uso, estos conceptos que mencioné anteriormente que van a estar, digamos, o que ya están pegando fuerte y van a seguir pegando fuerte durante los próximos años, como se ve acá en la curva de adopción de tecnología, el tema de IoT, inteligencia de las cosas, con Machine Learning, blockchain y DeFi, que son las finanzas descentralizadas que estos últimos 2 años han crecido exponencialmente prácticamente, la AR o realidad aumentada, que ahora con todo lo que son los NFT y el metaverso es un concepto que está tomando mucho más peso porque
si bien nosotros podemos tener, antes teníamos lo que era realidad aumentada, por ejemplo, para estudiar cursos de inglés o para navegar por una ciudad o localización, en el tema del turismo era algo bastante atractivo. De hecho, acá en Chile se hizo algo relacionado con un viaje digital con realidad aumentada en la región de Valparaíso, donde uno podía con el celular ir visualizando la ciudad de Valparaíso y a uno le aparecían, digamos, figuras o digamos, personajes relevantes de la historia de la localidad en 3D, y aparte le iba guiando a uno por un camino con flechas, indicándole cuál era la ruta turística a seguir, y también desplegaba información en una especie de pop-up virtuales, digamos, de qué se trataba, digamos, esa localidad, cuál era su relevancia, etcétera. Y uno podía darle me gusta, guardarlo, tomarle fotos. Entonces, es algo que ahora con el metaverso que se habla tanto, sobre todo por el lado de Facebook, que ya cambió al tema de Meta y quiere incursionar en esto, tomaría mucho más peso porque conectaríamos, digamos, ciertas cosas del mundo real con este metaverso virtual y podríamos tener, digamos, este tema de realidad aumentada mucho más potente en ese sentido. El tema de la consultoría cuántica, el tema de los componentes biodegradables y la reducción de la huella de carbono también es bastante relevante en los últimos tiempos. En Europa a nosotros nos ha tocado realizar con la empresa varias consultorías relacionadas con eso, ya que el tema de carbono hasta cierto punto se saturó en ciertas localidades o países de Europa, pero en otros no ha tomado, digamos, la relevancia formal que debería por el tema de que necesitan tener un certificado que identifique cuánto carbón está emitiendo la empresa y cuánto ahorro va a tener o cuánto carbón va a quitar del medio ambiente, cuánto CO2. Entonces, con el tema de todo esto de blockchain y vinculado también una vez más al tema de turismo es bastante potente este caso de uso, debido a que nosotros, dependiendo, por ejemplo, un caso de uso simbólico, dependiendo de la cantidad de árboles que se puedan plantar en cierta localidad por la empresa, uno identifica a lo mejor como un NFT de esos árboles, dependiendo de las características, cada NFT, cada token va a ser único, cada árbol va a ser único y cada árbol tiene una potencial cantidad de absorción de este carbono y de reducción en el medio ambiente, y por ende uno podría calcular con un contrato inteligente en la blockchain este escenario y darle un certificado a la empresa. Es un caso de uso que hemos trabajado bastante también y que hay varias empresas interesadas en Europa que les gustaría, digamos, asociarse a esto. A modo digamos, de visión general, voy a comentar un poco algunos conceptos de blockchain para que le haga a las personas que no lo conocen o no tienen, digamos, una noción tan grande, le puede hacer un poco más sentido lo que mencioné anteriormente y que vamos a comentar en la siguiente slide. Bueno, blockchain, digamos, es una cadena que vive en Internet, que fue desarrollada por una persona, no se sabe quién, que su seudónimo es Satoshi Nakamoto, y él publicó un white paper en el 2008 en unos foros, en una cadena de correo específica, y en el 2009 lo que hizo fue implementar este concepto de tecnología ya en una red informática, en un conjunto de servidores y de computadores, y empezó a realizar transacciones en dicha tecnología. Las transacciones, digamos, en esta tecnología tienen la gracia de que, como se trabajan en bloques, y cada bloque está conectado fuertemente al anterior, es imposible en cierto punto alterar esa información, que sería la información de la cadena de bloques, sin que los demás actores que están utilizando la cadena de bloques se enteren. ¿Por qué? Porque si vieran un cambio, hay unos actores que son los mineros, que son personas que se encargan de validar las transacciones
de la cadena de bloque, verían que hay una información que es rara, que hubo una bifurcación en uno de los bloques o en una de las eslabones de la cadena. Entonces, si por ejemplo la cadena está ok hasta el bloque 4 o hasta el bloque 3 y alguien hace una entrada maliciosa y quiere generar un doble gasto o generar una estafa, digamos, en ese punto, la persona que valida este bloque, o las personas, porque son muchas que validan este bloque, dirían, hay algo raro, así que el bloque 4 no corresponde, digamos, a la cadena original y crearían un bloque paralelo que seguiría el concepto original, digamos, la trazabilidad original, y la gente no tomaría en cuenta esta bifurcación, digamos, y eso haría que tomara menos peso esa parte de la cadena y ya no fuera considerada la cadena original, sino que la cadena original tomaría otro camino. Entonces, eso es algo que ya ha pasado, digamos, en la historia de blockchain, sobre todo en la historia de Bitcoin, que Bitcoin es la moneda que vive dentro de la blockchain principal, que en este caso es Bitcoin, que es con B mayúscula. Entonces, es un concepto bastante interesante que se puede aplicar a lo que es turismo, como les mencionaba, y obviamente se generó con el potencial de ser la nueva tecnología o el nuevo sistema financiero que reemplazara a los bancos, y algo que de a poco ha ido ocurriendo, sobre todo en los últimos años ha tomado bastante fuerza, pero digamos ese es el objetivo. A partir de eso salieron eh, muchas cadenas de bloque en paralelo, como Ethereum, Ripple, ahora muchas cadenas que están relacionadas con el metaverso, otras que son específicas para validar o utilizar tecnologías de smart contract, etc. Digamos, aparte de lo que mencioné anteriormente, cómo funciona blockchain para que sea tan segura, funciona con lo que es criptografía de llave o firma de llave pública, como se ve acá, con firma de llave privada, donde la llave pública es algo que yo masifico a toda la cadena, a todo el Internet, porque es información encriptada, da lo mismo que la tenga mucha gente, como les mencionaba antes en el caso de uso de el yo digital, que era esta información que estaba pública en todo el Internet, pero que al estar encriptada no era tan relevante para los demás actores porque no podían hacer nada con ella, era información ilegible. Ahora, entre dos personas de confianza, yo, para que la otra persona que yo quiero que desencripte esa cadena y tenga la información, yo a esa persona le facilito una llave privada, que sería como mi clave para que él desencripte la información y la pueda ver y utilizar. Y a su vez con su llave pública y privada, él podría firmar y generar más transacciones. Digamos, esa es la base de esta tecnología de blockchain que puede ser aplicada a un montón de casos de uso, como mencioné. Y aquí tenemos algunos ejemplos que son bastante interesantes, lo que es turismo que quise abarcar, que digamos, como se ve en la imagen, lo que hace en esencia blockchain fue pensada para el tema bancario, para reemplazar el tema bancario financiero actual, y lo que hace blockchain quita el tercero de confianza, que en este caso en la primera imagen tenemos tres actores: el que envía, que es Alice, el banco receptor o intermediario, o la entidad intermediaria, puede ser lo que sea, y el receptor en este caso sería Bob. Si yo genero transacciones persona a persona, P2P, yo elimino la entidad validadora y podría enviar transacciones directas, pero eso indicaría que, o tendría el problema que no, las personas no verían una seguridad o no tendrían una seguridad tan grande y habría mucho fraude en este envío de información. Entonces, en la tercera imagen se ve cómo soluciona eso blockchain con la cadena de bloques y lo que se llama el libro mayor distribuido o el ledger, que en esencia es todo lo que hace la cadena de bloque, todo lo que hacen estos mineros que validan la cadena de bloque, todas las transacciones, todas las firmas que hay, quedan registradas en este libro mayor distribuido, que es un libro público
que vive en la blockchain, pero puede ser accedido y descargado por cualquier persona, contiene información, pero contiene información que no es legible del todo, es anónima. Entonces, si yo quisiera desencriptar parte de esa información, necesito mi llave privada, puedo desencriptar mi información y tomarla, y otra persona que tenga su llave privada y haya participado también puede hacerlo. Entonces, esa es la gracia de este concepto. Entonces, casos de uso relevante que hemos trabajado y identificado y queremos mencionar con respecto al turismo, está el tema de validación o verificación de destinos turísticos mediante un libro mayor distribuido y mediante un método de validación que se llama en blockchain, que está tomando harto peso ahora, que se llama el Proof of Stake, que utiliza muy poca energía y va muy de la mano con el tema del turismo verde, por ejemplo, ya que una de las críticas que tenía blockchain, sobre todo la blockchain de Bitcoin, que es la más grande, era que usaba mucha energía, la misma de un país pequeño. Pero hay otras blockchain que ocupan mucha menos energía porque ocupan un mecanismo de consenso llamado Proof of Work, que ya no necesita validar mediante minería, mediante grandes capacidades de infraestructura tecnológica en las transacciones, sino que las puede validar mediante lo que es posesión de cierto activo, token, en distintas billeteras. Ese es un caso de uso bastante relevante. Lo otro es la representación, como le había mencionado, de destinos turísticos con tokens no fungibles, que son los NFT. Eso no solamente se puede aplicar para destinos, sino para muchas otras cosas. Ahí vamos a profundizar un poco más de eso más adelante. Y esto es bastante interesante porque, por ejemplo, yo a los viajeros les podría dar la capacidad de que ellos almacenen ciertos destinos específicos, como fotos, y esas fotos que sacan con el celular las suben a la aplicación que está vinculada a la blockchain, y esa foto la pueden transformar en un token no fungible, que es un NFT, un token único. Y ese token puede ser vendido, publicado en una red social relacionada a ese turismo, o puede ser cambiado por puntos que se lo dé la agencia turística o, o el hotel o qué sé yo, que definan que si cumple esa ruta y tiene esos NFT específicos, va a poder tener ciertos beneficios. Entonces así incentivamos a que el turista haga ciertos recorridos, cumpla cierto cronograma, y eso nos permite proyectar ciertas ganancias o proyectar ciertas rutas, porque le diríamos los destinos que tiene que visitar sí o sí para obtener esos NFT, que les den ciertos descuentos o nosotros asociarnos con ellos. Entonces hay un sinfín de posibilidades en ese caso. Otro caso muy importante son los pagos remotos a través de una criptomoneda estable mediante la aplicación. Por ejemplo, si yo estoy en Chile y quiero viajar a Rusia, hacer el tipo de cambio de repente entre una moneda y otra es complicado, costoso y no es muy seguro tampoco andar con mucho efectivo, porque no todas las personas van a tener una cuenta corriente internacional con diferentes tipos de monedas, casi imposible. Entonces, lo que hacen por lo general es llevar un dinero de un lugar a otro, sacar dinero en el origen, en el destino, y cambiarlo por dinero local. En este caso, nosotros podríamos generar ese tipo de cambios vinculando las distintas monedas del mundo mediante un stablecoin, y nosotros encargarnos de en un exchange hacer los cambios correspondientes sin que la persona lo sepa, aplicando una tasa pequeña y traspasándola a él en su billetera el dinero que podría él pagar, por ejemplo, con un QR en el destino, si el destino acepta, digamos, esta modalidad de pago, o pagar el viaje de vuelta, por ejemplo, extender el viaje en la agencia y pagar con este tipo de modalidad. Otro caso relevante es el tema de las calificaciones de los destinos. Por ejemplo, ¿cómo yo verifico que una calificación de un cliente es real y es consistente y no la está haciendo por alguna mala intención? Mediante blockchain y asociando estas votaciones a un token que yo tendría en la aplicación turística de la agencia, porque sería un token que esté validado por toda la red y sea
imposible de hackear o muy difícil de hackear, la persona apostaría ese token para votar y la persona también podría ganar ese token con los NFT y con esa votación él podría calificar un destino o un tour, por ejemplo. Eso también es bastante potente. Y el tema de comprar productos específicos en tiendas, en hoteles, como mencionaba, con el tema del QR, mediante estos tokens digitales, que serían esta stablecoin o con el token, digamos, de la agencia, también es otro caso de uso que va de la mano con los demás. Y el tema de la combinación de, como les mencionaba, de realidad aumentada, NFT, con los destinos para desplegar en ciertas partes de los tours, por ejemplo, que ofrece la agencia, eh, información en 3D que él pueda ver con el celular o con unos lentes de realidad aumentada, si es que lo tuviera, pero con el celular bastaría. Y también capturar esos momentos como NFT, si es que lo permitimos así, y subirlo a la plataforma y compartirlo en redes sociales. Eso también son casos de uso que, como ven, todos van de la mano y se sustentan a su vez todo esto en lo que es la economía digital, la blockchain y los contratos inteligentes. Para terminar ya, el tema de los beneficios que tendría los participantes de este ecosistema de turismo, digamos, digital sustentado con blockchain, sería el tema de que, bueno, para el cliente tendría facilidad de pago, pagos instantáneos, no tendría que esperar, seguridad porque tendría todo en su wallet digital, en su billete digital, y no tendría que tener dinero físico. Beneficio a nivel de brindarle puntos y descuentos al cliente cuando el cliente haga ciertas cosas, porque si yo tengo acuerdos con destinos turísticos y le digo, te aseguro que vas a tener tal cantidad de clientes, o en promedio tal cantidad de clientes que van a hacer tal cosa, ellos pueden proyectar, digamos, esa utilidad, esa ganancia, y a su vez yo puedo cobrar como agencia un fee por eso. Y de esa manera también puedo premiar al cliente con descuento o algún beneficio relacionado. Es en resumen los beneficios que tendría el cliente. La otra parte sería el intermediario, que en este caso tendría información fidedigna de todo lo que hizo el cliente en términos de, porque digamos, no es que estemos rastreando al cliente de manera obligatoria, el cliente opcionalmente puede dar información y nosotros por esa información o por usar este tipo de aplicación puede tener beneficios. Si no lo quiere usar, se puede tener una funcionalidad acotada y el cliente queda en un anonimato, digamos, 100%. Pero si el cliente decidiera brindar más información, a la agencia, los intermediarios tendrían esta información como datos relevantes para poder hacer proyecciones. También podrían tener acuerdos con exchange para generar este tipo de cambio como pasarela de pago o como intermediario de pago con el token de ellos. Y también promover, digamos, incorporar mejoras continuas a los distintos sistemas mediante esta información que brinda el cliente, que actualmente es bastante difícil de trazar. Y otros beneficios que podrían tener los afiliados, el tema de la posibilidad de promover ofertas específicas, confidencialidad, porque yo puedo compartir información mediante mi wallet, que es un dato encriptado sin necesidad de dar mi nombre. Entonces, igual puedo tener cierta trazabilidad de esa wallet, que sería información anónima, pero dirían ya, esta wallet, esta ID de cliente sin nombre, hizo tales cosas. Entonces, tengo 1000 clientes que han hecho eso, por ende debería poner a lo mejor ahí un agente o darle más fuerza a ese destino turístico, a esa ruta. Y ese tipo de data es bastante importante y relevante para los últimos dos actores. Y bueno, para finalizar ya, quería mostrar un poco lo que era la plataforma Sun, donde es una plataforma que ocupa blockchain, está enfocada en lo que es el trading, los pagos digitales, también está enfocada en lo que es la automatización del trading,
tiene un conjunto de funcionalidades bastante interesantes como las que ya mencioné. Tiene validación por KYC, tiene pagos P2P entre actores para realizar pagos locales e internacionales. Uno puede generar link de pagos también que se envían por correo o por WhatsApp para que la persona pague con criptomoneda o pague con dinero fiat, porque también está vinculado a lo que es Stripe, que es una pasarela de pago internacional. Tiene mercado OTC para hacer intercambio de criptomonedas de manera instantánea, sin necesidad de yo poner una orden de compra. Entonces, es una plataforma que sustenta bastante bien muchos de los casos de uso que se plantearon anteriormente. Esta plataforma, nosotros ya logramos realizar un levantamiento de crowdfunding en Chile hace un par de tiempo, o sea, hace un par de años, que fue de $200.000, pero vendimos parte de la tecnología, o en asociación, nos asociamos con una empresa francesa que es Uinex, la cual está utilizando nuestra tecnología a modo de white label. Eso también fue un negocio de $400.000, que fue bastante bien, y estamos ahora ya avanzando con ello en distintos temas relacionados con el crypto blockchain en Francia, y expandirnos obviamente después a lo que es la TAM y algunos países de África, que es bastante fuerte lo que está pasando ahí por el tema de que les cuesta mucho mantener el valor adquisitivo de su moneda, el poder adquisitivo, y con el tema de la economía digital y los pagos instantáneos, pueden de manera mucho más fácil, como pasa en países como Argentina o Venezuela, no perder poder adquisitivo de sus monedas y tener acceso, digamos, a los dólar digital, euro digital, y poder comprar en distintos lugares como lo que Amazon, por ejemplo. Y eso sería la presentación. Espero que le haya gustado, y si hay duda ahí, no sé, aquí Cristian puede gestionar y me comenta. Jean-Pierre, muchísimas gracias. Súper interesante lo que nos presentas y todo este conocimiento que nos ayudas a transmitir a toda la audiencia que nos está acompañando el día de hoy. Por lo que he visto, tenemos una audiencia relevante de casi toda Latinoamérica. He visto personas contactando desde Panamá, desde Ecuador, desde México, desde diferentes partes, Perú y Argentina. Genial, Y genial. quiero saludar a todos ellos y agradecerles por estar acompañando este Smart Talk. Esperamos en realidad que lo que podamos transmitir el día de hoy sea valioso tanto para vuestras empresas como para ustedes en el tema de recuperación de sus negocios, y poder también de esa manera poder reactivar el turismo en una etapa como la que vivimos hoy. Vamos a plantear las preguntas al cierre del evento, con los demás, después de conversar con Jimmy, quien tiene además algo interesantísimo sobre uno de los temas que mencionaste en tu presentación, que es el tema de los NFT. Entonces voy a invitar a Jimmy para que pueda primero saludar a esta audiencia fantástica que nos acompaña y empezar el día de hoy este conversatorio. Buenos días, Jimmy. Hola, buenos días para vosotros, buenas tardes para aquí desde España. Un placer estar en este Smart Talk. Y bueno, Jean-Pierre nos ha hecho una introducción muy buena a todo lo que es este mundo, ¿no? Esta nueva manera de ver y de interactuar con el cliente y cómo está todo cambiando. Yo no tengo presentación, entonces vais a tener que ver mi cara, pero a mí me gusta. Yo empecé en Internet en el 96, entonces a partir de ahí he ido evolucionando en el tiempo en todo lo que es la R-evolución, ¿no? Porque esto está siendo una revolución constante de todo lo que pasa en el mundo de la tecnología, y especialmente desde que vino Internet. De hecho, yo creo que es la cosa que realmente nos ha cambiado la vida, ¿no? El mundo de Internet. Y yo recuerdo que en el 2005, cuando empezaba Facebook, empezaban
todas estas herramientas, todas estas plataformas que se llamaban, bueno, se englobaban dentro del concepto de Web 2.0, pues al principio, cuando estábamos viendo todos estos cambios, decíamos, ostras, esto va a cambiar todo, ¿no? Va a haber una revolución a la hora de comunicarnos, a la hora de relacionarnos con el cliente. Veníamos de una web estática, de una web que se llamaba 1.0 y todo iba evolucionando, ¿no? De hecho, la evolución ha sido constante. Al principio la web era un catálogo, después nos permitió la 1.5 poder vender a través de Internet, después llegaron las redes sociales a través de la web 2.0, después llegó el smartphone que podíamos denominar que es la 2.5 y cuando empiezas a ver cómo está evolucionando todo, pues te das cuenta de que hay un nuevo nivel, un nuevo escalón que le podríamos denominar de alguna manera para englobar todo lo que ha hablado Jean-Pierre y las cosas que quizás ahora están sucediendo, que le podríamos llamar Web 3.0 de alguna manera. Y es un concepto que cada vez empezamos a oír más, que engloba todo este cambio. Y al final, la sociedad cambia constantemente. Y yo siempre digo que turismo es igual a sociedad. Y que si la sociedad cambia, las empresas deberemos adaptarnos a esa nueva situación. Igual que a partir del 2005, pues empezamos a cambiar la manera de hacer marketing. En aquella época, algunos hablaban que las redes sociales eran una moda, que eso no llegaría a nada, que eso era una tontería, que no había que usar este tipo de cosas. Y yo digo, 17 años después, creo, ¿no? Digo, menos mal que fue solo una moda, porque realmente el cambio ha sido radical. Nadie en aquella época podía pensar que tendría un community manager, alguien que exclusivamente se dedicaría a gestionar esas redes sociales y a generar contenido e engagement con esos clientes en un entorno digital. Eso era en el 2005 impensable. Solo tenemos que ir un poco hacia atrás en el tiempo y pensar cómo eso ha evolucionado. Yo siempre digo que tú no puedes saber la verdadera historia del Señor de los Anillos leyendo el último libro, ¿no? Tienes que leer la trilogía. Y si tú miras atrás y cómo ha evolucionado ese mundo de Internet y de las redes sociales y las aplicaciones, hoy por hoy, en 60 segundos en Internet, solo así algunos datos de memoria, se sube más de 500 horas de contenido a YouTube. Hay más de 3.000, no, creo que 9.000 conexiones en LinkedIn. Más de aprobaciones de apps, 400 y pico mil. TikTok tiene más de 5.000 downloads en 60 segundos. Eso significa un minuto. Por lo tanto, ese cambio ha ido evolucionando en el tiempo. Y quizás una de las cosas que más ha cambiado en esa evolución de la web 1.0, 1.5 y toda esta evolución es el mundo del vídeo. El hecho de que hoy podamos hacer esto que estamos haciendo, le tenemos que dar gracias a Abraham Cohen, que fue el creador de BitTorrent. El hecho de que podamos ver Netflix, Zoom, todo esto es gracias a que en esa época de la web 1.5 personas empezaron a pensar en desarrollar toda esa tecnología. Pero si vemos cómo ha ido evolucionando en el tiempo, hablaríamos que la web 1.0, que era para ya finales de los 90, que es cuando yo empecé en Internet, pues no había vídeos. No te podrías, y digo que no podías hacerlo cuando tú eras una persona
normal, no hablo de grandes empresas, pero Internet en aquella época no permitía todo esto. Y realmente lo único que podíamos era pues, ver algunas imágenes. Recuerdo que en aquella época descargarse una canción eran como 20 minutos, ¿no? De descargarse un audio. Descargarse vídeos en aquella época, vamos, era casi imposible, por no decir imposible, ¿no? Después del 1.5, que fue cuando empezó el tema de BitTorrent en el 2001, si no recuerdo mal, fue cuando empezó todo esto, pues tú ya podías descargarte películas porque los trocitos de las películas estaban diseminados en otros ordenadores. Después llegó la web 2.0 y por allá en 2005, el 23 de abril, se subió el primer vídeo a YouTube, que era algo como Karim en el zoo, y fueron los creadores de YouTube que, bueno, uno de ellos se fue al zoo y subió ese vídeo. Pero cuando Google compró YouTube, todavía no había modelo de negocio. La gran explosión, la gran expansión de ese momento fue cuando llegó el smartphone y de repente era muy fácil ver vídeos desde tu teléfono celular inteligente. Eso fue lo que hizo que todas las nuevas maneras de las aplicaciones, el hecho de que tuvieras en la palma de la mano 24 horas al día, si te podías permitir la conexión, pagarla, pues los contenidos, empezamos a tener ya contenido ilimitado, todo eso hizo que esa parte de Web 2.0 se expandiera de una manera brutal. Pero ¿cuál es el cambio en este mundo del vídeo del 2.5 al 3.0? Yo no sé si conocéis plataformas como Odysee, que es odyssee.com, es una plataforma muy parecida, es prácticamente como YouTube, o ZTV, THETATV, que son plataformas donde hay un nuevo escalón, suben un nuevo escalón. Y ese es que, si por ejemplo vemos, yo tengo montones de conferencias en mi canal de YouTube, youtube.com/JimmyPons, y ahí actualmente el modelo de negocio es, YouTube me da la plataforma, yo pongo el contenido y él me da las migajas de lo que es la publicidad, o me da una parte de la publicidad. Eso sería el modelo 2.0 o 2.5. ¿Qué pasa con Odysee? ¿Qué pasa con este tipo de nuevas plataformas basadas en blockchain? Pues que hay un tercer actor, y es que el cliente, es decir, el que ve los vídeos, vosotros, si veis un vídeo mío en Odysee, tú recibes un pago por ver ese vídeo con un token, con una manera de valorar el hecho de que tú veas vídeos. Con ese token, con ese dinero que tú tienes, que te da gratuitamente o por ver vídeos, no gratuitamente, por ver vídeos, esa plataforma te permite que con esos tokens tú puedas hacer un montón de cosas. Tú puedas primero posicionar tus vídeos si los tienes en esa plataforma. Segundo, puedes pagarme con esa criptomoneda y no darme solo likes, sino que darme una propina con esto. Por lo tanto, aquí el cambio del 2.5 al 3.0 es que hay un tercer actor. Primero tenemos la plataforma, en este caso es Odysee. Segundo, estoy yo como creador de contenido, que también recibo por eso un dinero de la plataforma, pero hay un tercer actor, y es que te pagan a ti por ver esos vídeos, te pagan a ti por usar la plataforma. Por lo tanto, eso es un cambio importante en todo lo que es el desarrollo de este tipo de nuevas maneras de hacer las cosas.
3 actores. Aquí todo el mundo gana. Por lo tanto, si mi hijo, por ejemplo, ¿no?, que tiene 18 años, si él puede ver el mismo vídeo en una plataforma que se llama Odysee, en este caso, o la ve en YouTube, ¿dónde creéis que acabará viendo esos vídeos? Pues probablemente acabará viendo esos vídeos donde le paguen con esa criptomoneda. Además, yo puedo ir a un exchange y cambiar esa cripto o ese token a dólares. Evidentemente ahora está muy bajo de precio y no es una cosa que sea un gran negocio, ni puedes sacarte un sueldo de esto. Pero está claro que a medida que vayan evolucionando estas plataformas o a medida que la adopción vaya creciendo, quizás sí el token puede tener cada vez más valor y puedas de alguna manera rascar algo de dinero ahí. Lo que está claro es que la evolución o la reevolución está sucediendo en muchos ámbitos. Hoy en día, Pre-Search es un buscador como buscador de Google que te paga por buscar. Tienes Brave, que es un navegador como Google Chrome, que te paga por navegar y además te paga por ver anuncios. Yo le llamo la economía del clic. Empiezan a haber herramientas que evolucionan hacia que el usuario también gana dinero. Cuando tú hablas de todo esto, tenemos que empezar. Jean-Pierre ha hablado ya de NFTs, ha hablado de finanzas descentralizadas, ha hablado de blockchain como la tecnología que soporta de alguna manera todo esto, ha hablado de un montón de cosas que lo que hacen es demostrar que ya hay esa, por decirlo de alguna manera, plataforma donde se pueden desarrollar las cosas. Pero también ha hablado un momento de la importancia de que esa blockchain sea lo más sostenible posible, lo más ecológica, si lo queremos decir, posible. Y ahora hay un gran movimiento en el mundo blockchain de cuál es la más sostenible, cuál es la más energéticamente verde. Y lo que no podemos hacer, si en el turismo hablamos de que queremos ser sostenibles, del turismo responsable y de todas esas cosas, no podemos basar nuestros proyectos en blockchains que no sean sostenibles. Pero no solo eso. Eso es un factor importante, pero también tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos, por ejemplo, de NFTs, tú no puedes basar un proyecto de NFTs en una blockchain que tenga altos costes para, por ejemplo, mintear esos NFTs o transaccionar dentro de esa blockchain. Por ejemplo, eso es un problema que tiene Ethereum. Es un problema que, sobre todo, a veces te cuesta más, no sé si tenéis en Latinoamérica esta frase, la salsa que el pescado. Por lo tanto, también esa blockchain, además de ser sostenible, tiene que tener un bajo coste. Y también, por supuesto, tiene que ser segura. Porque aquí, cuando hablamos de blockchain y hablamos de finanzas descentralizadas o de comerciar con NFTs, no hablamos de comerciar cromos como hacíamos de pequeños en nuestro colegio. Hablamos de dinero. Hablamos de poseer cosas que tienen un valor y que muchas veces hay gente que lo hace con un criterio especulativo, esperando que eso que hoy vale poco, vale mucho o valga mucho. Por lo tanto, no podemos, por ejemplo, también es una de las cosas que le pasa últimamente a Ethereum, con todos los hacks y todos los problemas que hay, o que esa red se caiga
como ha pasado, por ejemplo, a Solana varias veces. Por lo tanto, es muy importante cuando desarrollemos algún proyecto basado en blockchain que también cumpla esa serie de requisitos: sostenible, bajo coste y segura. Porque hablamos de cosas valiosas, que a lo mejor para nosotros no es muy valioso, pero para el propietario de ese, por ejemplo, NFT sí lo es. Eso es importante a la hora de decidir cómo yo desarrollo un proyecto de NFTs, en este caso, sobre blockchain. Para mí, y con los proyectos que yo estoy trabajando, hay una blockchain que actualmente a mí me parece que es y que es de las más recientes, es de las que cumple todos los requisitos que os acabo de nombrar. Se llama Chia. Chia, Jean-Pierre también nos hablaba de Proof of Work y Proof of Stake. Chia tiene un protocolo, tiene una manera de funcionar que se llama Proof of Space and Time. El nombre viene de chía, de la planta, no se mina, se farmea, de farming, por eso el concepto de planta farming. Es muy segura, tiene más de 200.000 nodos, esto va fluctuando, más de 200.000 nodos que aseguran la red. Tiene unos costes de risa cuando tú transaccionas con ellas y sobre todo el consumo energético es mínimo, porque tú lo que haces es que tú farmeas a través del espacio en tu disco duro. Si tú tienes un disco duro que no usas, pues eso puedes crear ahí tus plots y a partir de ahí lo que haces es poner en este espacio de disco duro unos números, es como una lotería, diríamos. No es que tú pongas espacio de otros o contenido de otros, es como una lotería, y entonces si a ti te toca el número que ese bloque busca, pues consigues validar ese bloque y adquieres o te pagan con las chías, que es la criptomoneda. Por lo tanto, cuando ya tenemos claro sobre qué blockchain, en este caso, en nuestro caso, trabajamos con Chia, ya tenemos una gran parte conseguida, ¿no? A partir de ahí es cuando yo puedo empezar a desarrollar cualquier cosa: NFTs, metaverso, finanzas descentralizadas, pero es muy importante que la tecnología esté clara y esté definida, como os he comentado. Muy importante también que entendamos que vamos a tener o optamos un poco a ponernos de acuerdo sobre qué tecnología lo hacemos, o vamos a tener que, bueno, no sé si recordáis la guerra que hubo entre VHS y Betamax, ¿no? Pues estaría bien que los destinos empezaran a ponerse de acuerdo sobre qué tecnología usamos, sobre qué blockchain usamos, ¿no? Porque al final es muy importante esa interoperabilidad, porque el problema que tenemos hoy con las blockchains es que todavía Bitcoin y Ethereum no se conectan. Chia tampoco se conecta con Ethereum. Cardano tampoco se conecta ni con Chia ni con Ethereum, aunque ahora empieza a haber ya puentes que empiezan a favorecer esa interoperabilidad. Pero pensemos que las blockchains todavía no trabajan en esa línea. Por lo tanto, es muy importante que empecemos a definir como destinos sobre qué queremos desarrollar todo esto. El caso de Chia, por ejemplo, es la blockchain que ha sido elegida por Costa Rica, en concreto, el Ministerio de Medio Ambiente, para traquear, para registrar todo eso que también
nos comentaba Jean-Pierre, ¿no? De la descarbonización, porque esto tiene que ser transparente, tiene que ser rastreable, tiene que ser evidenciable. Pero es muy importante también que seamos consecuentes con todo eso a la hora de hacerlo. Y si ya gobiernos como Costa Rica, que creo que tiene una amplia reputación en cuanto a sostenibilidad se refiere, yo tuve la suerte de vivir durante 4 años en Costa Rica en los años 90 y vamos, no creo que sea un país poco sostenible en ese sentido, ¿no? Y vosotros me diréis, vale, ya está, Jimmy, estamos de acuerdo, necesitamos una blockchain sostenible y que funcione todo esto, ¿no? Pero ahora viene otra palabrita, que son los NFTs, los non-fungible tokens, ¿no? Los tokens no fungibles. Y me diréis, ¿pero eso qué significa? ¿Y qué es un token? ¿Qué diferencia tiene con una criptomoneda? Porque es importante entender que son diferentes. Una cosa es una criptomoneda y la otra es un token. Para que tú puedas crear una criptomoneda, tiene que funcionar sobre una blockchain. Es decir, un token no necesita una blockchain. Tú puedes tener multitud de tokens en la blockchain de Cardano, en la blockchain de Ethereum, en la blockchain de Chia. Pero cada blockchain tiene su criptomoneda. En el caso de Ethereum es ETH. En el caso de Bitcoin es Bitcoin. En el caso de Cardano es ADA. En el caso de Chia es Chia. Es la criptomoneda. Pero después sobre esa criptomoneda se pueden crear tokens. Se pueden crear multitud de cosas. Y aquí es donde entramos, por ejemplo, con los NFTs también. Al final, ¿cómo diferenciamos un token no fungible con un token fungible? Bueno, es bastante sencillo. Si yo tengo por ejemplo, un billete de $5 o de 5 euros y Cristian tiene otro billete y nos lo intercambiamos, pues ahí no pasa nada. Al final, Cristian tiene $5 o 5 euros y yo también. Pero el billete tiene un número diferente. Pero es lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo compro un billete aéreo? Eso puede ser perfectamente también un NFT. ¿Y por qué? Pues porque ese NFT es único e intransferible. Ese billete está asociado a una línea aérea, está asociado a un vuelo, está asociado a un asiento, que tiene una numeración, está asociado a que el vuelo empieza a las 5 de la tarde y termina a las 7 de la tarde cuando llega a destino. Y una vez haya sucedido esto, ese ticket, ese NFT, no va a poder ser utilizado otra vez. Por lo tanto, es único y es intransferible porque ahí está mi nombre. Eso podría ser perfectamente NFT. Hemos visto recientemente que Air Europa ha empezado a usar ese concepto de todo el mundo de los vuelos. Hemos visto también que Norwegian, una línea de cruceros va a crear también tokens. Estamos viendo cómo el sector turístico entra en el mundo de los tokens. Bodegas que crean tokens, bodegas del mundo del vino, que cada botella está asociada a un NFT. Por lo tanto, además estamos viendo cómo el mundo físico y real se une al mundo digital. Y me preguntaréis, bueno, ¿y esto, Jimmy, en realidad cómo se hace? ¿Cómo hacemos esto? ¿O para qué lo podemos usar? Pero antes que os hable de esto, y acabaré con un vídeo muy gráfico que os enseñará también cómo una plataforma de NFTs
puede ser un elemento de fidelización de los clientes. También tenemos que entender que hay otra palabrita que empieza a rodar por ahí, que son los metaversos. Jean-Pierre ha hablado de cómo Facebook, ahora ya no es Facebook, es Meta y se va a convertir en un metaverso. Pues si yo veo que Facebook, ex-Facebook, está pensando en los metaversos y ya dice, ha sido capaz de cambiar su nombre, su imagen y todo, yo empezaría a pensar que el tema de los metaversos, el tema de los NFTs, Mark Zuckerberg también ha dicho que Instagram va a aceptar NFTs, va a convertirse en temas de NFTs, YouTube está hablando también de NFTs, todo el mundo está hablando de esto. Si ellos están dando ya el paso, eso significa que las empresas tendremos que también empezar a ver cómo hacemos todo esto. De hecho, todos las empresas, los destinos, hemos tenido, yo os lo comentaba al principio, un CM, yo le llamo un content manager, ¿no? Pero es un community manager, ¿no? Un gestor de la comunidad, de las redes sociales. También para gestionar webs, hemos hablado de usar un content management system, un gestor de contenidos. Pues hoy tenemos que empezar a pensar que vamos a tener que tener un NFT management system, un gestor de NFTs con un front-end y un back-end. Y probablemente ese community manager va a tener que empezar a replantear y a repensar cuáles son las funciones dentro de esa de ese nuevo entorno de la web 3.0. Y pasará además a tener que hacer otro tipo de trabajos más relacionados con el mundo del NFT. Pero por eso, igual que hemos usado también un Social Media Management System, tendrá que usar ese NFT Management System. Y a lo mejor os parecerá una tontería, igual que a mucha gente en el 2005 también les parecía una tontería esto de tener que contratar a alguien para subir fotografías y responder a comentarios en las redes sociales. Y hoy se ha convertido en una de las piezas clave de empresas y destinos. Por lo tanto, el metaverso tiene que ligarse a lo que son los NFTs también. No puede ser pensar en metaverso y que no haya NFTs. Y esto lo que va a provocar es que tengamos que repensar también cómo afrontamos el reto del metaverso. Probablemente, aunque hoy le llamamos Web 3.0, acabaremos llamándole metaverso a todo. ¿Por qué? Porque será la palabra igual que empezamos a hablar de Web 2.0 y al final acabamos hablando de redes sociales, que curiosamente no todos son redes sociales. Para mí, en mi opinión, son medios de comunicación social. Pero bueno, vino Facebook, que era una red social, y ellos marcaron todo lo que fueron las pautas. Vino Twitter y marcaron las pautas. Pues probablemente hoy estamos en un momento parecido, ¿no? Por lo tanto, el metaverso será algo que también tendremos que trabajar. Pero claro, la pregunta es, oye, ¿el metaverso va a sustituir al turismo real? Pues yo creo que no. Lo que pasa es que esto obligará a los destinos y a las empresas a crear experiencias reales mucho más interesantes y motivadoras a visitar los destinos. Porque si lo único que hacemos es
crear las mismas experiencias que se pueden a lo mejor en parte vivir en una dimensión, en 3 dimensiones, pues quizás podríamos empezar a tener problemas. Por lo tanto, los metaversos primero nos obligan a repensar muy bien cuál es el ADN del destino, a modelar ese destino para que cuando tengamos que entrar en el metaverso ya tengamos bien claro qué es lo que queremos reflejar, qué es lo que queremos enseñar, cuál es nuestra propuesta de valor, cuáles son las cosas que marcan la diferencia. Y cuando tengamos eso, que eso en realidad sirva para motivar a las personas a visitar desde un punto de vista más real y auténtico ese metaverso. Pero si lo único que hacemos es más de lo mismo, probablemente no funcionará ni el metaverso ni ese destino en realidad. Así que vayamos a repensar todo antes que lanzarnos a crear NFTs, antes que lanzarnos a entrar en el metaverso. Porque si no pensamos muy bien, si no modelamos, si no planificamos bien cuál es ese ADN, lo que nos diferencia, probablemente no tendremos éxito tampoco en el metaverso. Me gustaría hablaros de qué es lo que yo creo que las personas y lo que estamos desarrollando, los destinos tienen que empezar a hacer, las empresas. Y es ese NFT Management System. ¿Y qué significa ese NFT Management System? ¿O qué puede tener ese NFT Management System? Al final es una mezcla de diferentes tecnologías, algunas han sido nombradas por Jean-Pierre, que es pues la tecnología de la realidad aumentada, todo lo que es la capacidad que tenemos de que una aplicación, por ejemplo, pueda tener una ruta tipo Ginkama y que tú vayas recogiendo esos, a través de la realidad aumentada, esos NFTs, acordaros de Pokémon Go, la fiebre que tuvo, ¿no? Todo lo que es la parte de desarrollar pues un programa de puntos, pensar que todos los programas de rewards y puntos realmente no han funcionado, que todo esto esté gamificado, que sea interactivo, que sea motivador a las personas, que haya un mercado secundario donde yo puedo comprar y vender NFTs, porque gracias a ese NFT yo podré participar a lo mejor en una fiesta privada de una marca en un espacio concreto y a lo mejor yo no tengo ese NFT, pero alguien sí lo tiene y no va a poder ir a esa fiesta, pues lo puede vender, como actualmente pasa, por ejemplo, en la reventa o en la venta de entradas para ver un Madrid-Barça, ¿no? Por ejemplo, que está muy limitado, que tú puedas canjear puntos a cambio de cosas, a cambio de una camiseta exclusiva de un diseñador que hace una camiseta cada año, ese destino o esa empresa, que tú puedas un momento dado comprar tokens para financiar un proyecto repensando el crowdfunding, que tú puedas votar por causas sostenibles o puedas donar esos puntos o esas criptomonedas que tú vas generando a causas sociales o causas ambientales, pues todo eso nos permite todo lo que sería un NFT Management System. Y me gustaría ahora compartir, y no sé, a ver... Jimmy, yo tengo cargado el video aquí, así que con gusto, perfecto, si me permites, pues entonces, yo lo comparto. Sí, fantástico. Mucho más fácil porque mira, ahora tenía que ver a ver cómo hacerlo. Así que tú mismo.
Muy bien. Pues bueno, como habéis visto, esto es en lo que estamos trabajando ya con varios destinos, también con algunas empresas y bueno, al final es ese NFT Management System que va a ser lo que va a dar el siguiente paso, ¿no? Y conseguirá fidelizar, crear ese engagement real con los clientes, porque los clientes reciben cosas en tiempo real y pueden de alguna manera disfrutar de todas esas cosas. Y nada más, ha sido un placer poder aportar esa visión. Gracias a Smart Talks y quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Jimmy. Voy a darle la bienvenida nuevamente ahora a Jean-Pierre para ver si podemos apoyar en responder algunas de las preguntas que se han formulado en este momento. Les comento primero de que esta mañana para mí fue súper interesante porque mientras iba enviando el enlace de la publicación sobre el evento, en uno de los grupos que comparto, me empezaron a tirar piedras diciendo de que estas cosas de la tecnología y la transformación digital no servían para activar o reactivar el turismo como tal. Sin embargo, yo soy un fiel creyente de que en realidad hay que ver fuera de la caja y poder empezar a entender cómo estas economías, más allá de ser solo una moda generacional, así como mencionaste tú, Jimmy, anteriormente del Internet, se están cada día haciéndose más tangibles en nuestra realidad financiera, económica y actualmente en el turismo. Habíamos visto ya iniciativas como las de JP Morgan, ahora American Express también manifestó su intención de entrar dentro de todo lo que son las criptomonedas y otras plataformas. Incluso el Fondo Monetario Internacional ya consideró valioso el tema de los valores comprados en los metaversos. Entonces estamos en una realidad que ya no está en el futuro. La gente piensa de que estamos hablando del futuro, al menos aquí en Latinoamérica siento de que todo el mundo dice, pero ese es el futuro y nosotros necesitamos hacer las cosas ahora. Pues es importante el conocimiento para poder entender cómo se está moviendo todo esto y quiero motivar a la audiencia también a que pueda hacer sus preguntas en este momento. Voy a formular la primera pregunta para Jean-Pierre y que nos pueda ayudar con esto. Dice más o menos, ¿cómo influyó la pandemia en las criptos y la red blockchain? ¿Hubo un desbalance y caída? ¿Afectó a sus usuarios más concurridos y con grandes montos en su wallet digital? Mira, hay opiniones un poco separadas ahí, pero en lo personal creo que hasta cierto punto ayudó a la masificación en ciertos segmentos de las personas, o sea, en ciertos segmentos de la población, porque al igual que pasó, digamos, con la realidad aumentada y con otro, por ejemplo, en los mismos restaurantes con el tema de QR, se masificó mucho más ese tema. Ahora, el tema de pagos internacionales yo también vi, no sé si netamente por la pandemia, pero en el caso, por ejemplo, de Argentina y Venezuela, siempre hubo un aumento, o sea, ha ido creciendo el tema de resguardar el valor con moneda estable y de hacer envío y transacción internacional. Y también vi un aumento en el tema del interés en lo personal de investigar y de ahondar en este tipo de temas. Yo creo que sí, que en cierto punto impulsó la masificación y la incorporación de nuevas industrias. Yo creo que hay un caso mucho más cercano, que es desgraciadamente la guerra de Ucrania. Digo desgraciadamente porque eso es una desgracia. Y yo solo espero que algún día pronto eso se acabe porque no tiene ningún sentido. Deja mucho que ver una parte de la humanidad que está totalmente deshumanizada. Pero mirar, el gobierno de Ucrania, gracias a las criptomonedas, en cuestión de una semana, no sé cuántos miles de millones de criptos llegaron, ¿no? Y consiguió recaudar fondos que ninguna ONG, por muy bien organizada que estuviera, habría conseguido. Y fue cuestión de 10 días. Entonces yo creo que eso es muy importante entender eso. Es decir, el tema, y yo ahí también
hay una cosa que no me gusta, ¿no? Bueno, me gusta cuando suben las monedas, no me gusta cuando bajan, que es la especulación. Entonces, yo quiero que la gente entienda que esto no va solo de especulación y de hacerse rico en una semana y comprar una moneda a un precio y que después suba. Está bien, oye, es fantástico, porque esto es como cuando te sube la bolsa y te va muy bien. Pero eso es un mundo, el de la especulación, eso de que Bitcoin o las criptomonedas solo sirven para los traficantes de drogas y de armas, bueno, igual que los dólares. Pero lo que tenemos que ver es la parte positiva de todo esto, que permite hacer un montón de cosas. Mirad, parecerá una tontería. Bueno, yo doy clases a nivel internacional, ¿no? Y ahora, hace 2 días, me ha llegado un pago de Argentina. No sé por dónde se han ido 100 euros. Todavía no sé quién y por qué se han quedado esos 100 euros. Y han tardado 3 días. Cuando yo hago una transferencia con cripto y me tarda poquísimo. Entonces, jolines, que los humanos, nosotros, tenemos que empezar a ver ese valor que tiene toda esta tecnología, ¿no? Y por supuesto, es como todo. Un cuchillo puede servir para matar o para cortar un buen filete y hacer un buen asado argentino. Entonces, entendamos que la tecnología depende del uso que hagamos. Entonces, que eso viene a mejorar muchas cosas y lo que falta también es mucha educación para el uso de esa tecnología, ¿no? Correcto. No hay nada más aceptado. Es igual que el conocimiento. Finalmente, el conocimiento de la tecnología están libres por todo lado, pero depende cómo vamos a enfocarlas y utilizarlas de manera efectiva. Y es un momento en el que la transformación digital está en pleno auge, como bien mencionaron ambos. Tanto la pandemia como la guerra de Ucrania han revelado mucho más la necesidad de una economía digital y se vienen cada día más asentando en nuestros territorios. Tenemos una pregunta interesante que me gustaría empezar con la visión de Jimmy. A propósito, Jimmy, la plataforma que nos presentaste, que ya me la habías mostrado cuando estuve allá en España en enero, me parece una cosa fenomenal y dejo a la audiencia también conocer que si desean saber más de ella pueden comunicarse con nuestros contactos de Smart para poder también darles mayores alcances. Es una herramienta fantástica para destinos como también para empresas. Y la pregunta viene por parte de Julio Andrade en este momento, que nos dice, ¿qué tipo de información puede incrementar el valor de un token o un NFT turístico? ¿Qué tipo de información? Puede incrementar el valor de un token o un NFT turístico, es lo que nos comparte nuestro... A ver si le entiendo bien, porque no sé qué tipo de información, no sé qué significa, porque... Me parece que va más... Podría ir más referido a entender, en todo caso, cómo se determina el valor de un token o un NFT turístico. Bueno, el valor lo pones tú. Al final, un NFT, primero el valor lo pones tú, porque en nuestro caso, ¿vale? Y hablo de nuestro caso, esto es repensar el programa de rewards de cualquier empresa o destino. Es decir, una de las cosas que la gente tiene o que yo he aprendido con el tiempo, es que es más barato fidelizar que comercializar y conseguir un nuevo cliente. Cuando tú ya tienes uno, fidelizarlo, generar ese engagement, ¿vale? Hace que le puedas ofrecer más cosas y vender más cosas. Entonces, el tema es que tú pones el valor de ese punto. Y hay un pago, es decir, Jean-Pierre decía, oye, hace una foto, eso lo conviertes en un NFT y lo subes a las redes sociales y al final el cliente está haciendo publicidad de tu marca, ¿no? Pues yo te pago a lo mejor con una cripto o con algo. Pues bueno, a lo mejor no le pagas con una cripto, le pagas con un 10% de descuento en el restaurante o con el sorteo del año que viene de un viaje gratis para la familia. Ya veo a todos los padres pidiendo a los niños que suban fotos a las redes sociales, ¿no? Para ver si consiguen. Entonces, yo creo que no, y vuelvo a lo mismo, un NFT no tiene que tener un valor de vale tanto y dentro de un año valdrá más. El valor lo pones tú
y tú lo que pides al cliente es que haga algo a cambio de ese NFT, porque ese NFT tiene un valor real. Una cena gratis, un viaje, un sorteo, lo que tú quieras. Otra cosa es que tú después digas, vale, pues ese NFT hoy vale un precio, es como los cromos. Si yo hoy tuviera el álbum de cromos que yo tenía cuando tenía 10 años, el valor no es el mismo valor que tenía hace, yo qué sé, X años, ¿no? Que tenía un valor de 10 pesetas a lo mejor, que era la compra de los cromos. Si hoy tú vas a un anticuario a comprar un álbum de cromos de los años 60, que es cuando yo nací, tiene un valor muy, muy diferente. Pero ¿quién pone el valor? Nosotros, los humanos. Entonces, el valor es un mercado, el valor se lo ponemos nosotros. Perdona, el dólar de hoy, si tú lo comparas con lo que podías comprar hace 20 años, el valor es una caca de vaca. Porque con un dólar hoy en día no puedes comprar nada. Entonces, ¿quién pone el valor? Bueno, nosotros, porque decimos que eso vale eso. Entonces, es una cosa muy extraña esto del valor. No sé si a Julio le he respondido, si no, que nos lo aclare un poquito, porque yo creo que era eso, ¿no?, que quería saber. Sí, ahí profundiza un poco en la formulación, ¿no? Nos dice, por ejemplo, un NFT de una ilustración digital que tiene un valor determinado por ser una ilustración única, es un activo virtual digital. Sin embargo, un NFT a un árbol milenario, ¿qué información podría incrementar en el valor de este activo que es más real? Hablando de valor, que no es igual que precio, nos aclara bien. Bueno, Juan Pablo, me equivoqué yo en el nombre, es Juan Pablo. Juan Pablo, perdona, Juan Pablo, que esto es digital. No, pero el valor, evidentemente el valor depende de qué valor le damos a ese árbol milenario. Porque yo puedo crear 1000 NFTs de esa foto de ese árbol y que cada NFT vale $100, o digo dólares para que nos entendamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor? Pues el valor lo pondrá la gente que compre ese NFT, porque a lo mejor ese municipio, ese destino, quiere mantener sano y salvo ese árbol milenario, y lo que quiere es comprar 1000 metros cuadrados alrededor de ese árbol y convertirlo en un elemento icónico. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces proteger la naturaleza es muy difícil. Que Brasil proteja todo el Amazonas, que queda, la parte que esté quedando. ¿Cómo protegemos esto? Sobre todo cuando en Europa nos hemos cargado todos los árboles y nosotros decimos, ahora Latinoamérica, no, por favor, no cortéis los árboles. Bueno, pero es que nosotros nos hemos cargado la mayoría. Entonces, los NFTs no tienen por qué ser imágenes digitales, pueden ser pues iconos, ese árbol milenario, y 1000 personas pueden comprar ese NFT y formar parte de proteger ese árbol milenario. Entonces, ¿cuánto vale ese árbol? Pues multiplica 1000 por $1000 o por $100. ¿Alguna visión? No sé si he respondido aquí a este hombre. Sí, mira, claro, complementando un poco lo que dice Jimmy con respecto al valor, como pasa en la economía, se aplican, digamos, las mismas leyes en este caso, el tema de las curvas oferta y demanda. Si por algún motivo un bien o un activo es demandado y la oferta es escasa, obviamente va a subir de precio, o sea, el precio lo pone la comunidad, el arbitraje, o sea, no hay, digamos, un precio preestablecido que uno pueda poner a priori. Muchas veces hay NFT que se venden bastante caro y nadie los compra, otros que se venden barato en subasta, empieza a subir. Y otro punto interesante es que un NFT no necesariamente, como decía Jimmy, tiene que ser una imagen, sino que puede ser la representación de un código, la representación de algo único. Al final es un token no fungible único. No necesariamente tiene que ser una imagen que se traduce a código en este caso. Y sobre el tema de cómo yo le podría dar valor al tokenizar un bien real, por decirlo así, un árbol, un auto. Lo que la gente tiene que tener claro es que yo al tokenizar eso no quiere decir muchas veces que yo estoy ligando la propiedad real
digamos, en el mundo real de ese bien al token, sino que pueden ser completamente separados como pasa en el arte. Yo puedo tener un cuadro de, no sé, Mona Lisa, que lo vendo físicamente a $100 millones, pero el NFT se venden 5 copias cada una a $20 millones, por decir algo. No quiere decir que uno adquiera la propiedad o tenga un reflejo exacto de lo que vale la pieza real, en ese caso, si yo tokenizo. Ahora, obviamente hay cuadros que se crean o piezas que se crean directamente en el mundo digital, como pasa ahora. Y esas pueden tener una copia o 10 copias, sí. Simplemente el supply, la cantidad de copias está definida desde un inicio. No puede ser alterada después, digamos, sería una... No se permitiría, digamos, en el contrato. Y en el caso de los árboles es bastante interesante porque hay varias formas de valorizarlo, porque yo puedo tener, por ejemplo, como hablaba el tema del carbono, si yo sé que un árbol de cantidad de X metros cuadrados y de tal tipo de árbol puede consumir tal cantidad de CO2, por decirlo así, y ese CO2 yo puedo traducirlo a un costo en ahorro de la empresa a nivel de impuesto, podría por ese lado valorizar el NFT de ese árbol, que a su vez me sustenta el subyacente, que está sustentado por el subyacente, sería el árbol. Por ahí también se puede hacer un caso de negocio bien interesante, pero también yo lo podría enfocar por el tema de mantenerlo, el árbol, digamos, a nivel de patrimonio, entonces ahí el valor sería bastante subjetivo, no sé. Hay bastante, digamos, aristas, puntos de vista donde yo le puedo dar un valor subjetivo o un poco objetivo también a estos NFT. Fantástico, me parece clarísima la respuesta. Entonces, creo que podemos pasar a un tema que le voy a pedir a Jean-Pierre que nos empiece a ayudar a responder en ese sentido, que es una pregunta de nuestro colega y además un periodista turístico reconocido allá en Panamá, que es el señor Luis Polo Roa. Más que una pregunta, nos hace un comentario, ¿no? Dice, sería bueno conocer si realmente el blockchain incide con fuerza en el turismo. Por ejemplo, el caso de El Salvador, donde su presidente legalizó las criptomonedas y en noviembre del año pasado en la región centroamericana, El Salvador registró la mayor cantidad de asientos de aviones vendidos. Habría que analizar qué generación es la que está impactando en eso. Para el concepto de Luis, esto es más una reacción generacional que económica. ¿Cuál es su punto de vista, Jean-Pierre? Sí, Y ahora le preguntamos también a Jimmy sobre el mismo. sí, en este caso en el de El Salvador es bastante particular porque personalmente conozco bastante gente que fue hacia allá por un tema, bueno, conferencias que se hicieron, tener alguna oportunidad de negocio y también por un tema de marketing en la generación como, digamos, más millennial, se podría decir. Fue por un tema de, claro, de exposición que tuvo El Salvador, de atraer este tipo de gente, pero no necesariamente porque es más fácil, digamos, comprar un pasaje o hacer cosas, digamos, en el ámbito turístico. Ahora, la visión que tienen allá, digamos, es facilitar hasta cierto punto el tema de las transferencias para evitar, en ciertos casos, la red SWIFT y tener, digamos, evitar este tema de que te cobren costos raros por tipo de cambio, que hay países o ciertas restricciones que si uno envía dólar, te hacen antes un cambio en euro y después te pasan a ti el dólar. No sé, son cosas que son bastante raras en algunos casos, tienen tipo cambios muy inflados, con fee por el banco, por el broker, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas sí podría ayudar y sí podría incentivar a mediano y largo plazo el turismo en El Salvador, por ejemplo, al enviar dinero, uno llevar dinero sin necesidad de pasar por este tipo de mecanismos tradicionales y también el tema de generar estos incentivos, como mencionábamos anteriormente, a la gente que ocupe este sistema financiero. En ese caso podría tener más que por el uso en algunos casos, por el tema de incentivo y también por el tema de marketing que hay entre medio, de expectativa. Eso también es un punto importante ahora en el tema cripto. Bueno, yo leía, de hecho lo tuiteé, está en mi Twitter, que El Salvador había aumentado un 30% el turismo desde que se había aceptado, ¿no?
lo que tenemos que tener es una cosa muy en cuenta. Si vemos las estadísticas de adopción del mundo cripto y las comparamos con la adopción de Internet por allá a los años 2000, están ya a la par. Eso significa que cada vez más las generaciones que vienen usarán y usan criptos. Entonces, todos los que faciliten el uso de este tipo de pagos, pues van a tener una ventaja. Pero esto, oye, yo cuando empecé en turismo teníamos unas cosas que se llamaban travel checks, que era un papelito que el banco ponía ahí un sello, el señor alemán ponía su firma y eso tú ibas al banco y te daban dinero. Después vino la tarjeta de crédito, después que sí Bizum, que sí el pago por el móvil. Y ahora tenemos el pago por las criptomonedas. Entonces, jolines, es que a mí, yo creo que la gente tiene que entender que esto es un cambio radical. Es decir, tiene que entender que la generación de mi hijo, cuando le regalamos dinero durante su cumpleaños, porque él ya no quiere regalos, una parte compra cripto y está preparando su hucha para cuando sea mayor. ¿Os acordáis? Yo ponía monedas en un cerdito. Pues estas generaciones empiezan a invertir. Mi hijo invierte, pero desde los 16 años. Por lo tanto, tenemos que entender que, yo lo decía antes, turismo es igual a sociedad. Bueno, no sé si lo he dicho, es que he dado otra charla esta mañana y ya tengo un lío que no sé si he dicho ya esto, ¿no? Pero turismo es igual a sociedad. Y a medida que la sociedad evolucione con el mundo web 3, permitirme ese concepto que es el que ampara todo, pues nosotros como destinos y como empresas nos tendremos que adaptar. ¿El problema cuál es? El problema es que los que toman decisiones son empresarios y analógicos digitales. Es decir, son analógicos, no digitales. Están en un proceso de intentar entender qué es. Cuando hoy el mundo es digital y está por los emprendedores. Los emprendedores vienen a cambiar el mundo. Los empresarios vienen a mantener su 5% de ganancias de este año. Y tú, como empresario, con todo el cariño, si hay alguno que nos escucha, tenéis que entender que tenéis que ser empresarials. Toda la experiencia que tenéis hay que aplicarla a este mundo que viene, que ya está aquí. Es el futuro de hoy. Tú hablabas del futuro. No, es el futuro de hoy. Y algo en este momento está cambiando. Por lo tanto, hay que entender eso. Y El Salvador, ¿qué ha hecho? Primero tiene un presidente que no es analógico, es totalmente digital. Y ha entendido que si tú quieres que las cosas cambien, no puedes seguir haciendo lo mismo. Y eso significan riesgos. Eso significa apostar por algo que nadie había hecho. Y eso es un riesgo. Y arriesgarse es muy, perdón por la expresión, jodido. Es muy jodido. Y más para un presidente de un país. Pero mirar, está en boca de todo el mundo. Por lo tanto, no solo ha hecho que el Bitcoin sea una moneda que tú puedes pagar, es que ha generado un ambiente, está desarrollando todo, la Bitcoin City, los bonos, y eso hace que el mejor marketing hoy en día es la innovación. Cuando tú haces cosas innovadoras, los medios de comunicación quieren saber más, porque abrir un nuevo hotel, eso es interesante para un medio de comunicación turístico. ¿Por qué quieres que te diga? Para mí no es interesante que Sol Meliá o cualquier, por no hacer promoción de ninguna marca, abre un nuevo hotel. Para mí sí es interesante que una línea aérea, que un destino está entrando en todo eso, aunque sea solo por el marketing. Por lo tanto, yo creo que tenemos que entender eso, ¿no? Que es un tema de que eso está aquí ya y tenemos que empezar a hacer ese cambio para aportar todo eso.
No sé si le he respondido al periodista, pero... Muchísimas gracias, Jimmy. Gracias, Jean-Pierre. Vamos a ir con 2 preguntas finales, pero voy a pasar a solo un par de datos y que quería compartir. Si es que se trata esto de un tema generacional y estamos hablando de nuevas economías, quiero simplemente dejarles saber a la audiencia que para el 2019 el 24% de la población ya eran millennials. Mucho más que la generación X con un 19.5% y mucho más que los baby boomers con un 17%. El mercado que estamos nosotros ahora empezando a descubrir es el de los millennials. Por eso apoyo completamente la visión de ambos expositores en poder salir de la caja y dejar de ser empresarios para ver en realidad cómo empezamos a cambiar nuestros modelos de negocio en... Uy, se ha quedado... Se ha quedado congelado, ¿no? Ahora otra vez. Te has quedado como parado. Perdón. Bueno. No es culpa tuya, es culpa de la conexión. Sí, bueno, aquí en el Valle Sagrado de los Incas a veces tenemos un poco de esas deficiencias. No lo podéis tener todo. Un Valle Sagrado y encima buena conexión, eso ya es demasiado, ¿eh? Sí, bueno, comentaba de que hoy me pasaron un reportaje de Michael McDonald sobre su experiencia de viaje en El Salvador. Y era muy crítico con el tema de las criptomonedas y cómo no eran tan útiles para el desarrollo de la industria. En realidad, cuando lees toda la crónica, refiere más a cómo es que no se implementó adecuadamente de repente, y también la infraestructura de tecnología y la capacitación son cruciales para que esta realidad puede hacerse tangible, porque si tú le das una rueda a quien solo cree en la piedra, no va a poder moverla, por más de que sea mucho más práctica, porque no va a querer primero entenderla. Entonces hay que ser muy visionarios en esto, y visionario viene precisamente de poder ver más allá, pero no podemos ver más allá sin conocimiento. Pero permíteme una cosa, permíteme un momento. ¿Os acordáis del primer celular que había? Sí, era claro que sí. Así de grande, la batería duraba media hora y solo servía para hacer llamadas. Estamos en el principio. Es decir, la gente a veces, no sé, se cree que esto va rápido, pero cuidado, tiene un proceso. Y yo siempre digo lo mismo. Si tú comparas ahora con lo que hace esto, con lo que hacía el primer teléfono, pues es que estamos ahí. Estamos en los inicios de todo esto. Y que entiendan una cosa la gente, es que esto no se aprende en un curso de media hora. Eso es un proceso, es un cambio de cultura, es un cambio de la manera de hacer las cosas que tú tienes que empezar ya hoy. Porque no lo haces rápido. Tienes una curva de aprendizaje bastante complicada. Por eso en nuestra aplicación no hay wallet, se llama maleta. No hay unas 12 palabras que tú tienes que guardar que si se pierdes todo. Entonces, es todo un proceso que tiene que suceder, igual que pasó con Internet al principio, igual que pasó las primeras webs, perdóname, eran una caca de vacas si las comparas con las de ahora. Entonces, la gente tiene que entender eso, que no busquen excusas de mal pagador, que no digan que no, por favor, que van a cometer el mismo error siempre. Si yo les digo, vosotros, si pudierais volver al año 2000 ahora, sabiendo lo que sabéis hoy, ¿vuestra estrategia digital sería la misma? No, porque si es la misma, mejor te dedicas a otra cosa. Sabiendo lo que sabes tú hoy, pues lo que estamos haciendo Jean-Pierre y yo hoy es decirles, señores, estamos en el año 2000, sabiendo todo lo que usted sabe. Y va a quedar separado con excusas de que es que todavía no funciona, es que esto no va a llegar a nada. Pues que empiecen a espabilar, por favor. Correcto. Gracias, Jimmy. Ya me ha salido la vena esta de que no, por favor, espabilemos de una vez.
Vamos a ir con las dos últimas preguntas. En realidad, increíble esto, podríamos quedarnos horas hablando. De hecho, teníamos un programa de 1 hora y estamos yendo para las 2 horas con una audiencia de 40 personas que todavía siguen desde el inicio del programa. Entonces, muy orgullosos y agradecidos de que nos puedan estar tan interesados en transformar sus mentes también con toda esta disertación. Natalia Galeano nos pregunta, y esto va para Jimmy, si existe algún modelo de destino turístico que esté liderando en estas tecnologías y cómo miden sus resultados. Bueno, es que innovar, que es a lo que yo me dedico, es hacer cosas que no ha hecho nadie. Entonces, claro, cuando yo voy a los destinos y me preguntan, ¿pero esto ya lo habéis probado? ¿Ya ha tenido éxito? Entonces, si tú lo que quieres es cosas que ya han tenido éxito, no estás innovando. Estás copiando cosas que hacen otros, ¿no? Que es muy cómodo y es muy así, ¿no? Nosotros lo estamos desarrollando con varios destinos, especialmente con Málaga. Estamos trabajando ya codo con codo, pero resultados no hay. Yo no conozco ningún NFT Management System, a lo mejor Jean-Pierre sí lo conoce. En turismo yo no conozco algo así. Por lo tanto, eso, estamos a los principios, estamos en un momento donde todavía hay que experimentar, pero hemos aprendido, yo ya llevo, este es el tercer proyecto de NFTs, porque yo entré en el mundo de los NFTs con otro proyecto que se llama Iceberg Planet, pero hoy no teníamos tiempo y si no yo me podría, porque me apasiona todo esto, que fue crear unos NFTs que tienen las personas en formato corazón, ¿no? Y todo esto es un aprendizaje constante. Cada proyecto es un aprendizaje, ¿no? Y lo que tienes que hacer es aplicar lo que has aprendido. Pero respondiendo a Natalia, creo que has dicho que se llamaba. Sí, así es. No existe, que yo conozca, no hay un NFT Management System para destinos y empresas turísticas y no lo hemos probado todavía, no tenemos datos, quiero decir, porque es que es único. Pero eso es lo que yo me llevo. Cuando me muera dirán, hostia, este es el primero que empezó a crear un NFT Management System. A lo mejor me equivoco y no funciona, pero esto es igual que decir que las redes sociales en el año 2005 no iban a llegar a nada. Estoy convencidísimo. Muchas gracias, Jimmy. Y voy a pasarle la última pregunta a Jean-Pierre, es una pregunta de Percy, que nos dice, ¿qué opina respecto a la relación del NFT y el copyright? Según tengo entendido, nos dice Percy, el autor vende un NFT sin legar ningún derecho ni patrimonio moral, o ni moral, a menos que se realice un proceso puntual aparte. ¿Cree que esto pueda mermar el interés del mercado para los NFTs? No, la verdad no creo que lo merme. Ahora han pasado casos, por ejemplo, acá en Chile, donde no sé, cuando salieron esto de los smart contracts en Ethereum, hubo muchas iniciativas que cuestionaban el tema de los contratos, porque decían, ya qué validez tiene el contrato en blockchain si actualmente un contrato, por ejemplo, acá necesita ser validado por un tercero que una notaría, que es bastante engorroso el proceso, etcétera, pero al fin y al cabo la gente se empezó a dar cuenta que tiene más validez, un contrato que está respaldado por una tecnología que está firmado y está autenticado por una red de miles de personas versus algo que firmó sin ni siquiera mirar muchas veces en la notaría una sola persona. Y han ocurrido un montón de fraude en eso y un montón de equivocaciones también. Entonces, no creo que se vea afectado el desarrollo de esto, porque en realidad la validación y la verdad de blockchain, por su mecanismo intrínseco, mucho más valiosa que un certificado, por ejemplo, tradicional. Si hablamos netamente de un NFT que es creado y no está respaldado, no es un security de una pieza real en el mundo. Ahora, si es un NFT que te otorga alguna posesión sobre un bien efectivo en el mundo,
sí tiene que tener una relación, digamos, contra el sistema tradicional, como pasaba con las acciones stock, estas acciones security, estos tokens security que representan una acción, un stock en el mundo real, y sí tienen que tener una validación aparte, digamos, en el sistema tradicional. Ahí sí hay una conexión, por decirlo así. Pero en el caso de los NFT nativos, 100% creados en el mundo digital, no creo que valga la pena bloquearse o limitarse por tener una validación extra en ese ámbito. De hecho, el propio Photoshop ya está trabajando para que tenga algún tipo de información, de metadato, que cuando tú crees ese NFT con Photoshop, ya te lo identifique que es realmente tuyo. Porque ahora lo que está pasando es que algunos cogen una imagen de un NFT que está de una plataforma y la suben a otra y pueden decir que esa es suya, ¿no? Entonces, ahí todavía estamos en un principio. Pero a colación de lo que decía Jean-Pierre y es solo una anécdota muy buena, pasa igual con las marcas de calidad, ¿no? Lo que decía Jean-Pierre, oye, vale, viene un auditor a un hotel y dice, usted está certificado por un sistema de calidad turística. Vale, ¿qué tiene más poder? Un señor que viene una vez al año, que además el hotel sabe cuándo llega, a qué hora, qué día, o 1000 personas que las 24 horas del día están poniendo comentarios en un portal. ¿A quién haces caso? Es decir, tú vas a un hotel que tiene una marca de calidad en su web, pero vas a los comentarios de TripAdvisor y todo el mundo dice que ese hotel es una caca de vaca. ¿A qué? Bien. ¿Vas a ese hotel? No vas a ese hotel. Vas al que dice las 1000 personas que es un hotel maravilloso. Y eso es lo mismo, muy parecido a lo que decía Jean-Pierre. Exacto. Porque nos encontramos ese cambio y el cambio tiene que ser mental del empresariado. Así es. Bueno, interesantísimo. Aplaudo desde acá, les agradezco mucho el espacio. Jean-Pierre, sé que tuviste que cambiar citas al final y todo por el cambio horario. Te agradezco que puedas haber estado con nosotros estas 2 horas. Igual, Jimmy, muchísimas gracias. Sé que para ti ya es un poco tarde también por allá. Me imagino que ya vas a cenar, así que tengan una fantástica tarde ambos. Y a toda nuestra audiencia, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Este video estará grabado en nuestro canal de YouTube y también podrán acceder a él desde nuestra página web. Para cualquier información respecto al trabajo de Jimmy, de Jean-Pierre, pueden comunicarse al correo que les he compartido o directamente tratar también de ubicarlos en sus LinkedIns. Les agradezco a todos por el día de hoy. Ha sido una fantástica mañana y una jornada educativa valiosísima para toda esta audiencia de turismo que nos acompaña. Les invito a despedirse también, Jean-Pierre y Jimmy. Bueno, muchas gracias, Cristian, por la invitación. Bastante buena la conversación y se pudieron tocar temas bastante interesantes que sería bueno ahondar a lo mejor en una próxima reunión. Y sin nada, eso, o sea, si requieren más información ahí lo espero en redes sociales o mediante Cristian, ahí se puede dar mi contacto. Pues yo igual agradecer a Jean-Pierre su conocimiento y toda la labor que están haciendo. A ti, Cristian, no hace falta que te lo diga porque hemos tenido la oportunidad de conversar largo y tendido en presencial, porque dice mi amigo Phil González, menos metaverso y más metaverse. Más verse, porque si no el sector turístico lo tendremos fatal, ¿no? Pero a mí siempre, siempre termino con una frase que me apasiona, que es la de Maya Angelou, que dice, nadie se acordará de lo que hiciste, bueno, mentira, dice, nadie se acordará de lo que dijiste, algunos se acordarán de lo que hiciste, pero nadie se olvida de lo que les hiciste sentir. Así que yo espero que conjuntamente con Jean-Pierre y conmigo, con nuestra exposición, hayamos generado ese interés de seguir investigando con todo ese cambio que viene y que, bueno, que muy pronto veamos gente haciendo cosas e innovando en estos campos. Muchas gracias a todos. Hasta luego y será la próxima edición de los Smart Talks. Un saludo para todos.